Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de biología. El día de hoy vamos a ver el tema número 4, reino monera. En la clase anterior nosotros habíamos visto la clasificación de los 5 reinos, ¿no? Rápidamente, el reino monera, el reino protista, reino fungi, reino plantae y animal. El día de hoy vamos a ver el primer reino, que es el reino de las bacterias. Se dice que este reino es uno de los reinos más antiguos, uno de los reinos más primitivos, ya que las bacterias habitan nuestro planeta Tierra hace 3.500 millones de años. Imagínense la cantidad de tiempo que tienen las bacterias y existen en la actualidad, ¿sí? Entonces, el reino monera comprende a todos los organismos que son procariontes y estos se van a dividir en dos filum, ¿sí? Vamos a tener a las bacterias, o también llamadas xizofitas, y vamos a tener a las bacterias, o también llamadas algas azul verdosas, ¿sí? Entonces, vamos a poner, tenemos acá, miren chicos, nuestro reino monera. Cuando hablamos del reino monera, ¿de qué estamos hablando? De las bacterias. Entonces, vamos a poner acá, habíamos dicho que con respecto al reino monera, habitan nuestro planeta hace 3.500 millones de años. Imagínense qué tan antiguo son los seres de este reino, ¿no? Ahora, habíamos dicho que los seres de este reino se van a dividir en dos filum, ¿no? Habíamos dicho que se dividen en dos filum, en las bacterias o chizofitas y también en las bacterias o también llamadas algas azul verdosas. Entonces vamos a poner acá. Se dividen en dos filum, ¿ya? Algunos lo escriben como filo, otros lo escriben como pilum, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces vamos a poner acá. ¿Ya? Se divide en dos filum. ¿Cuáles son? Tenemos a las bacterias. Ahí están las bacterias. O chizofitas. Las chizofitas. Y tenemos a las otras, a las bacterias, ¿ya? Cianobacterias. O algas azul verdosas. Ahí está, ¿sí? Entendemos la clasificación de este reino en dos filos. Entonces, el día de hoy nos vamos a basar en el primer filo, que es el filo de las bacterias, o también llamadas chizofitas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de las bacterias o de las chizofitas, este término de chizofitas fue acuñado por Ferdinand Kohn en el año 1876. Este biólogo acuñó este término para clasificar a todos los seres que iban a presentar estas células procarióticas, ¿sí? Entonces, vamos a ver las características de este reino. Entonces, vamos a poner por guiones. La primera característica del reino de las bacterias son las más abundantes del reino monera. Vamos a poner, ¿ya? Son las bacterias más abundantes del reino monera. Otra característica que vamos a tener, chicos, que estas no pueden ser vistas a simple vista, ¿no? Yo no puedo ver, yo puedo decir, ahí hay una bacteria, no. Entonces yo necesito de un instrumento para poder observarlas llamada el microscopio.
microscopio. Entonces, las bacterias son microscópicas, muy pequeñitas. Y estas tienen una medida. Ellas tienen una medida aproximadamente de 0,2 a 3 unidades micras. ¿Qué vienen a ser las micras? Viene a ser un tipo de unidad de medida muy pequeñita. ¿Sí, chicos? Entonces, vamos a poner acá otra característica. Son microscópicos. Son microscópicos. Su tamaño varía. Habíamos dicho en qué valor? En 0,2 a 3 unidades micras. Ahí está, ¿sí? Entonces, eso vendría a ser la segunda característica de las bacterias, ¿sí? Entonces, las bacterias son las más abundantes del reino Monera, ese tipo de bacterias, ¿ah? Las llamadas las chisofitas. Ellas son microscópicas, su tamaño varía entre 0,2 a 3 micras, ¿sí? Luego tenemos otra característica por acá, vamos acomodando la camarita, vamos a poner por acá otra característica, ¿sí? Vamos a poner que estas bacterias, con respecto a la historia en el hombre, han provocado grandes enfermedades, chicos, han provocado grandes enfermedades llamadas epidemias, ¿sí? Como por ejemplo el cólera, ¿sí? Que ha sido una de las epidemias más duras para el hombre, dada por una bacteria, chicos, por el Vibrio cholerae, que es el cólera, ¿ves? Entonces vamos a poner ahí, ¿ya? Han producido grandes epidemias. Han producido grandes epidemias. ¿Ya? Como por ejemplo, vamos a poner entre paréntesis el cólera. Ahí está, el cólera. ¿Ya? Luego, tenemos siguiente característica, la que caracteriza a este reino, ¿no? De las chistofitas, esta clasificación. Son procarionte. ¿Qué cosa quiere decir, chicos, lo que eran procarionte? Son procariontes. ¿Sí? Cuando nosotros habíamos hablado de las procariontes, eran aquellas células, aquellos seres que iban a tener células que no presentaban un verdadero núcleo. Por lo tanto, su material genético se iba a encontrar dispersa en todo ella, ¿no? Entonces, son procariontes. Pro significa antes, hay un núcleo, carecen de núcleo. Luego vamos a tener otra característica por acá, chicos, ¿sí? Poseen flagelos para movilizarse. Poseen flagelos para movilizarse. Poseen flagelos para movilizarse. Ahí está, listo. Entonces poseen flagelos para movilizarse. ¿Ya? Por ejemplo, miren chicos, regresamos acá a la definición. Ahí tenemos nuestra bacteria, ¿ven? Estos son los flagelos que les permiten como una especie de movimiento de látigos para que ellos puedan movilizarse, ¿sí? En los diferentes medios donde los vamos a encontrar. Listo, regresamos a las características por acá. Siguiente característica, vamos a poner, ¿ya? Algunas bacterias, vamos a poner acá, algunas bacterias, ¿ya? Presentan una especie de cápsula. Y esta cápsula está formada por sustancias, ¿ya? Por sustancias que van a ser muy pegajosas y eso le permite adherirse a cualquier medio. Por eso han escuchado que las bacterias están en todas partes. Sí, porque ellas presentan una especie de cápsula con sustancias muy pegajosas que les permiten adherirse a los diferentes medios y luego estas cápsulas revientan, ¿sí? Sale la bacteria, porque es una cápsula protectora, sale la bacteria
y algunas nos pueden causar enfermedades y otras no. Entonces vamos a poner ahí, ¿ya? Poseen, ¿ya? Vamos a poner algunas bacterias poseen cápsulas. Ahí está, ¿no? Que ya habíamos mencionado, que es una capa externa. Vamos a poner entre paréntesis. Capa externa. ¿Ya? Que mayormente es una sustancia pegajosa que le permite adherirse muy fácilmente a los diversos medios en los cuales se desarrolla. Luego vamos a tener otra característica por acá, chicos, ¿ya? Las bacterias presentan formas muy variadas. Vamos a tener que las bacterias presentan formas muy variadas, pero también las bacterias, vamos a poner acá, las bacterias tienen formas variadas, ¿ya? Tienen formas variadas de nutrición. Vamos a ver ahora. Las bacterias van a tener ya tipos de nutrición. En general la vamos a clasificar en dos. Van a haber bacterias que van a ser autótrofas. ¿Qué cosa quiere decir? Van a haber bacterias que pueden sintetizar o producir clorofila. Pueden sintetizar, producir clorofila, lo que les hace capaces de poder fabricar su propio alimento. Pero estas no liberan oxígeno al igual que las plantas, ¿no? Porque nosotros sabemos que las plantas en el proceso de la fotosíntesis liberan oxígeno. En este caso, estas bacterias ya no van a poder producir este gas que es el oxígeno, ¿ya? A estas bacterias se les llama fototróficas, ¿ya? Bacterias fototróficas. Entonces, las bacterias tienen formas variadas de nutrición, que pueden ser autótrofas, vamos a poner acá así con rojito, autótrofas, como las que hemos mencionado ahora, vamos a poner un poquito la cámara acá, como las que hemos mencionado ahora, las autótrofas, y otras ya van a ser heterótrofas. Y heterótrofas. Ahí está. Entonces, ¿qué cosa quiere decir las bacterias heterótrofas, chicos? Van a ser aquellas bacterias que necesitan ya el alimento conseguir de otra forma, de otro medio. Es decir, que ellos van a utilizar, dependen de otros seres vivos, ¿ya? Las bacterias van a depender de otros seres vivos para su alimentación. Y de acuerdo a eso, las bacterias en ese tipo de alimentación heterótrofas pueden ser llamadas saprófitas, ¿ya? Cuando viven a expensas de la materia que se encuentra en descomposición, ¿sí? Y vamos a tener a las parásitas que viven dentro del organismo de otros seres vivos, que pueden ser animales o vegetales, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de nutrición de las bacterias, no se olviden, autótrofas y heterótrofas. Dentro de las autótrofas vamos a tener a las bacterias fototróficas, aquellas que van a poder producir y sintetizar la clorofila, pero estas no producen oxígeno. Y las heterótrofas que necesitan ya de otros medios, de otros seres vivos para poder alimentarse. Y estas pueden ser saprófitas, que cuando viven a expensa de la materia que esté en descomposición, y los parásitos que viven dentro del organismo de otros animales y plantas, ¿ya? O plantas, ¿ya? Listo, ahí tenemos las bacterias de acuerdo a su nutrición, autótrofas y heterótrofas. Vamos por acá de este lado de la pizarra para seguir viendo algunas características más de las bacterias. Ahí está, ¿sí? Entonces acomodamos la camarita. Listo, vamos a ver otra característica acá, chicos, con respecto ahora a su reproducción. Con respecto a su reproducción vamos a tener, ¿ya? Con respecto a su reproducción, ellas presentan
reproducción asexual. ¿Qué cosa quiere decir, chicos, la reproducción asexual? Es aquella reproducción en la cual no intervienen órganos reproductores, es decir, no va a haber una bacteria hembra o no va a haber una bacteria macho, ¿sí? Entonces, ahora, profesor, ¿pero cómo ellas se van a dividir? La forma de división que tienen las bacterias, chicos, va a ser llamada bipartición. La bipartición es un tipo de reproducción de las bacterias muy eficaz para ellos, ¿sí? Entonces, ellos se pueden dividir. Y entonces, al dividirse, puede dar origen a otra nueva bacteria. Por eso se dice que entre un periodo de tiempo de 6 a 7 horas, una bacteria, miren, una bacteria se ha podido dividirse ya aproximadamente, se ha podido dividir aproximadamente 10.000 veces. Imagínense la cantidad que en ese tiempo las bacterias se reproducen. Entonces, por eso se dice que son las más abundantes de todos los reinos, ¿sí? Las bacterias van a ser las más abundantes de todos los reinos. Entonces, en un tiempo de 6 a 7 horas, imagínense la cantidad de bacterias que se pueden reproducir, ¿no? Mediante la bipartición, que es una división muy eficaz de las bacterias. Vamos a ponerlo por acá entonces, chicos. Cuando hablamos de la bipartición, vamos a acomodar la camarita, ya disculpen si había movido. Listo. Entonces, con respecto a su reproducción sexual, habíamos dicho que ellas se multiplican, ya, se van a multiplicar, van a tener una división muy simple, vamos a poner acá, reproducción sexual, coma, presentan una división muy simple, una división muy simple, llamada bipartición. Bipartición. Ahí es, chicos, ¿sí? Entonces no se olvide, la bipartición es la forma de reproducción de ¿quién? De las bacterias, ¿no? Habíamos dicho que es la forma de reproducción de las bacterias. Y nos vamos a dar cuenta que las bacterias pueden dividirse, ¿ya? Cada 20 minutos. ¡Wow! Imagínense, cada 20 minutos las bacterias están que se dividen constantemente. Entonces, en un periodo de 6 a 7 horas, una sola bacteria puede dar origen a demasiadas, muchísimas bacterias, ¿no, chicos? Entonces, vamos a poner unos aproximados de 1.000.000 a muchas más bacterias. Vamos a poner por acá. Entonces, bipartición es el tipo de reproducción. Ahora vamos a ver la otra clasificación de las bacterias, chicos. Vamos a poner acá otra, disculpen, característica, no clasificación, característica de las bacterias, ¿ya? Que ellas, vamos a poner, viven en diferentes sustratos. ¿Qué cosa quiere decir sustratos? Es el medio donde lo vamos a encontrar a las bacterias. Las bacterias las podemos encontrar en el aire, en el agua y en el suelo, chicos. ¿Sí? Entonces, por eso que ellas han podido sobrevivir hasta la actualidad, ¿no? Entonces, en diferentes sustratos vamos a poner entre paréntesis aire, coma, agua y suelo. Punto. Entonces, de acuerdo a otra característica que vamos a tener de estas bacterias, también llamadas chisofitas, ¿sí? Ellas van a presentar formas y de acuerdo a las formas que presentan ellos, van a poder desarrollarse o ubicarse en diferentes lugares también.
Entonces, de acuerdo a su forma, vamos a tener que ellas se van a dividir en 4. Vamos a tener, por ejemplo, a los cocos, se le dice cocos porque tienen esa forma circular, luego los bacilos, porque tienen la forma alargada, tubulares, los espirilos, porque tienen esa forma en espiral, y los vibrios, porque tienen una forma ya arqueada. Entonces, vamos a conocer cada una de estas formas de las bacterias. ¿Sí, chicos? Entonces, según su forma, se dividen en 4 grupos. Habíamos dicho que son los cocos. Ahí están, los cocos. Luego, ¿a quiénes tenemos? A los bacilos. No se olviden, los bacilos. Luego tenemos los espirilos. Y luego tenemos los vibrios. Ahí están. Listo, conocemos el primero. Ahí están, chicos, los cocos. ¿Por qué se le dicen cocos? Porque tienen la forma circular, la forma de un coco, ¿no? Como pueden observar acá. Ahora, estas bacterias, de acuerdo al número de bacterias, de acuerdo al tipo de agrupación, también van a tener un nombre, ¿sí? Entonces, estas bacterias, vamos a poner ahí, los cocos, tienen forma cuadrada, ¿no? No, claramente están viendo que tiene forma, esférica, ¿no? Forma de esfera. Esfera. Profesor, ¿pueden ser medidas? Claro, tienen un diámetro. Tienen un diámetro. ¿Ya? 2 puntos, vamos a poner, de 0,5 a 10 unidades micras, ¿no? De 0,5 a 1, ¿ya? Demasiado también, es de 0,5 a 1 a una unidad micra. Ahí está. Luego, ¿cómo habíamos dicho que ellos iban a clasificar de acuerdo a su número, no? Entonces vamos a tener que los que están en uno solo, como ven acá, estoy señalando acá con el plumón, ven así formas ya de uno solo, son llamados cocos. Ahora, si estos van a estar en parejas, como en este caso, miren, se van informando parejas, estos se van a llamar diplocos. Diplococos, ¿sí? Entonces tenemos de 1, vamos a tener acá de acuerdo al número, ¿sí? De acuerdo al número, estas van a ser llamados, de 1 solo son llamados cocos. De 2, si están en parejas, ¿ya? Si están en parejas, así, vamos a poner uno solo, cocos. Si están en parejas, diplococos. Ahora, si están formando una especie de cadena, como pueden observar acá, ¿sí? Estos se van a llamar estereptococos, ¿ya? Cuando forman, ¿qué? Cuando forman una cadena, ¿ya? En cadena, acá está ¿ya? Estreptococo. Y ahora, y cuando ven acá, chicos, que está formando como una especie de racimo de uvas, ¿ya? Estos se llaman estafilococos, ¿ya? En racimo, como así, racimo, ¿ya? Ahí está. Estafilococos. Listo. ¿Sí? Ahí está, chicos. Entonces, los cocos tienen la forma esférica, un diámetro de 0,5 a 1 unidades micras. Cuando presentan un solo, ya una sola esfera, como en este caso, son llamados cocos. Cuando presentan en parejas, como en este caso, diplococos. Cuando van a estar agrupados en forma de una cadena, estreptococos. Y cuando están formados en forma de un racimo,
ya de un racimo de uva, Staphylococcus. Ahora vamos a ver a los bacilos. Se le dice bacilos porque tienen la forma de, ya, alargada, tubular, ya, la forma alargada, tubular. Entonces, ahora, son bacterias de forma cilíndrico, ya, tienen bacterias, en este caso, estas bacterias tienen forma, tienen forma, ya, alargada y cilíndrica. Ahí está, ¿sí? Entonces, como tienen la forma alargada y cilíndrica, chicos, estos van a tener también así, de acuerdo a su agrupación, ¿ya? Cuando están agrupados de esta manera, ¿sí? En uno solo, van a ser llamados bacilos, ¿ya? Bacilos, y cuando estos bacilos, ¿ya? Cuando estos bacilos se van a ir agrupando, ya estos bacilos se van a ir agrupando, forman una especie de cadena, ¿no? Pero mayormente los bacilos lo vamos a encontrar de esta forma, fragmentados. Estos se llama fragmentación. Entonces vamos a tener a los bacilos. Por acá vamos a tener a otro tipo de las bacterias de acuerdo a su forma. Vamos a ver por acá, chicos, por este lado. ¿Sí? De acuerdo a su forma, vamos a tener aquí a los espirilos, ¿sí? Cuando hablamos de los espirilos, chicos, son bacterias que tienen la forma espiral. Son bacterias que tienen la forma espiral. Ahí está, son aquellas que tienen la forma espiral. Luego vamos a tener que crecen en células individuales. Estas no se van a agrupar. ¿Ya? Crecen en células individuales. Punto. Y por último tenemos aquí a los vibrios. A los vibrios. Estos tienen una forma de, como si fuera una coma, ¿sí, chicos? Esos son los vibrios, ¿ya? Entonces, son bacterias de forma de coma. Vamos a poner ahí. Son bacterias de forma de coma. Son bacterias que tienen forma de coma. Ya, ahí está, ¿sí? Tienen forma de coma. Por ejemplo, vamos a tener, acá vamos a poner este gran ejemplo del vibrio, ¿ya? Que les había mencionado en un momento, cholerae, ¿no? Vibrio cholerae. Cuando hablamos del vibrio cholerae, vamos a hablar del famoso cólera, ¿no? Del famoso cólera, que en la década de los años 90, ¿sí? Vamos a poner en la década de los años 90, esta bacteria mató a muchísimas personas aquí en el Perú, ¿sí? Fue una enfermedad que fue una de las que más golpeó nuestro país y ahora en la actualidad a nivel mundial en esta pandemia está actuando el COVID-19, pero ojo, el COVID no es una bacteria, ya chicos, es un virus. Muy bien, chicos, entonces espero les haya gustado la clase del día de hoy con respecto a las bacterias. No olvidarnos que las bacterias que son seres muy antiguos, muy primitivos, que habitan nuestro planeta Tierra hace 3.500 millones de años. Y ellas se reproducen rápidamente, ¿no? Cada 20 minutos están en reproducción y al cabo de 6, 7 horas vamos a tener un aproximado de 1 millón de
bacterias y ellas están en diferentes medios. Por ejemplo, en las pizarras, en tu celular, en tu computadora, en tu tablet, ahí están las bacterias. Por eso siempre necesitamos lavarnos constantemente las manos. Muy bien, chicos, cuídense, nos estamos viendo hasta la próxima clase.